La membrana Shurwell es una membrana de una capa soldable en caliente, para construir techos nuevos y para aplicaciones de techado. La membrana Shurwell de poliolefina terminoplástica se fabrica en hojas de 4, 6, 8, 10, 12 pies de ancho en colores blanco, marrón y gris, y de 45, 60, 72 y 80 milésimas de pulgada de espesor. El adhesivo de fijación Shurwell es un adhesivo de contacto de alta resistencia derivado de disolventes para adherir membranas Shurwell en sustratos porosos y no porosos. El adhesivo Aquabase 120 puede aplicarse con una espátula en forma de capa húmeda, usando por un lado membranas de fleeceback, o como adhesivo de contacto de doble lado en sustratos verticales u horizontales. El sellador de bordes cortados es un material polimérico sin sólidos, para sellar bordes cortados de membrana reforzada Shurwell. Es de color blanco o transparente, y se empaca en 8 envases de 16 onzas por caja. El limpiador de membranas para intemperie se usa para preparar membranas TPO que han estado expuestas a la intemperie antes de soldarse con aire caliente. Los rollos soldables para pasillos están diseñados para proteger la membrana Shurwell en aquellas áreas de tráfico intenso de personal y a otros riesgos. Estos rollos deben instalarse en todos los puntos de concentración de tráfico, independientemente de la frecuencia del tráfico. También se deben instalar si el equipo del techo necesita mantenimiento regular. El sello para tubos Shurwell es un tapajuntas moldado por inyección preformada para tubos de 1 pulgada a 6 pulgadas de diámetro, se empacan en cajas de 8 y tienen abrazaderas universales. Los sellos divididos para tubos Shurwell son tapajuntas de membrana reforzada de 45 milésima de pulgada para tubos de 1 pulgada a 6 pulgadas de diámetro. Estas partes incorporan una división y una lengüeta de empalme, para permitir que los sellos de los tubos puedan abrirse y envolverse en un tubo circular con obstrucciones. Las obstrucciones impiden el uso de sellos estándar para tubos premoldeados. Los sellos divididos para tubos se empacan en cajas de 8 y tienen abrazaderas universales. Los revestimientos tubulares están hechos con membrana reforzada TPO de 45 milésimas de pulgada para recubrir rápidamente cualquier tamaño de tubo de acero. Las medidas estándar cubren tubos de 3, 4 y 6 pulgadas, pero se puede solicitar cualquier tamaño y ángulo. El sellador termoplástico no mezclable de vaciado directo es un sellador que no se mezcla para proteger contra la humedad y para rellenar cavidades selladoras moldeadas Shurwell TPO. Este sellador se empaca en paquetes metálicos delgados de 2 litros en un envase duro de plástico. Este producto se conserva 30 días sin usarse después de abrir y sellar el envase. No es necesario mezclarlo para usarse. Sujetadores HPX. Se usan con placas piraña para sujetar sistemas de Shurwell fijados mecánicamente. El sujetador HPX se usa en plataformas de acero de calibre 20 o 22 o en madera. Este sujetador ofrece una resistencia a la salida y a la corrosión con excelente función de extracción. Sistema adherido. Es un sistema de techos completamente adherido Shurwell que utiliza membrana reforzada de 45, 60, 72 u 80 milésimas de pulgada, instale aislamiento aprobado. El aislamiento se coloca a tope sin aberturas mayores a 1/4 de pulgada. Fije el aislamiento según el modelo de un sujetador por cada 2 pies cuadrados para obtener la mínima penetración en la plataforma. Las placas de aislamiento y sujetadores están a 6 pulgadas de las esquinas. Utilice un trazo de 12 pulgadas por 24 pulgadas para formar el modelo de diamante. Cuando utilice aislamiento de polizo de 2 pulgadas, puede usar un modelo reducido de sujeción. Este modelo requiere una placa de aislamiento y un sujetador cada 4 pies cuadrados. Limpie los desechos del aislamiento, coloque la membrana Shurwell sobre el sustrato, doble la hoja hacia atrás para exponer la mitad del lado inferior. Mezcle el adhesivo de fijación Shurwell y aplíquelo uniformemente con un rodillo para pintar de 9 pulgadas de ancho sin dejar burbujas o charcos.
Aplique el adhesivo en la loja y en el sustrato en una proporción de 60 pies cuadrados por galón de superficie terminada. Deje secar el adhesivo hasta que esté pegajoso, pero sin pegarse al tocar con el dedo. Presione la membrana contra la superficie sin dejar arrugas. Pase una escoba de cerdas suaves sobre la mitad adherida de hoja, e inmediatamente después de presionar la hoja sobre el adhesivo, doble hacia atrás la mitad no doblada de la hoja y repita la aplicación de adhesivo. Deje secar el adhesivo hasta que esté pegajoso, pero sin pegarse al tocar con el dedo. Presione las superficies por adherir una con otra. Pase una escoba para adherir totalmente. Sistema de techos fijados mecánicamente. El sistema de techos fijados mecánicamente utiliza membrana reforzada de 45, 60, 72 u 80 milésimas de pulgadas. Este sistema utiliza hojas perimetrales de 4 o 6 pies de ancho. Las hojas del área son de 8, 10 o 12 pies de ancho dependiendo del viento, tipo de plataforma y altura del edificio. Primero coloque el aislamiento aprobado sin aberturas mayores de 1/4 de pulgada, el panel de recuperación HP y el aislamiento de polisocianurato con un espesor de 1,5 pulgadas o mayor. Utilizan un mínimo de 5 sujetadores y placas en una tabla de piso de 4 por 8 pies. Para tablas de piso de 4 por 4 pies, sin importar el espesor, se necesita un sujetador y una placa cada 4 pies cuadrados. Consulte los requisitos en los detalles SW27. Para la fijación del perímetro necesario, coloque hojas perimetrales de 4 o 6 pies de ancho sobre el sustrato. Fije la hoja perimetral según el número de sujetadores para el trabajo. Este trabajo requiere una sujeción de 12 pulgadas en el centro. Los sujetadores HPX y las placas piraña se usan para fijar la membrana a la plataforma. Coloque la siguiente hoja perimetral empalmando la primera hoja aproximadamente 5,5 pulgadas. Fije la misma hoja perimetral del mismo modo que la primera. Con una máquina de soldar automática una las dos hojas, para obtener un empalme soldado mínimo de 1,5 pulgadas. En el área del techo coloque la membrana sobre el sustrato, ya sea que use rollos de 8, 10 o 12 pies. Cuando haya penetraciones, corte la membrana para ajustarla lo mejor posible alrededor de las estructuras. Utilice las marcas X impresas en la orilla de la hoja e instale todos los sujetadores necesarios. Se necesitan sujetadores HPX y placas piraña para fijar la membrana. Los empalmes de los extremos se colocan a un mínimo de 2 pulgadas. Para obtener una soldadura mínima de 1,5 pulgada, no es necesario fijar mecánicamente en este punto. Las hojas se fijan comúnmente a un máximo de 12 pulgadas en el centro. Este trabajo requiere sujeción de 12 pulgadas para las hojas del área. Después de fijar la hoja, coloque el siguiente rollo de membrana empalmado con la hoja contigua por lo menos 5,5 pulgadas. Termine todos los empalmes con una máquina soldadora automática. 4 detalles necesitan fijación adicional de membrana: los sellos para tubos premoldeados y divididos, el sello para tubos fabricados en campo y la cavidad selladora Shurwell. Estos detalles llevan sujetador HPX y placa piraña a 12 pulgadas del detalle. Las penetraciones redondas menores de 6 pulgadas solo necesitan 4 sujetadores y placas. Los tubos mayores de 6 pulgadas de diámetro necesitan sujeción a 12 pulgadas de la penetración y a 12 pulgadas en el centro. Suelde una placa de membrana reforzada en la placa para obtener un empalme soldado mínimo de 1,5 pulgada, saliendo de la placa en todas direcciones. Examine el empalme frío con una sonda y haga las reparaciones necesarias. Para terminar el detalle, aplique sellador para bordes cortados en la orilla de la membrana. Detalles de bordes perimetrales. Se recomienda usar una tabla de madera para clavar tratada con conservadores. La tabla debe sujetarse bien en el sustrato, debe tener la misma altura que el aislamiento y ser más ancha que el reborde de la orilla del metal. El aislamiento debe sentar firmemente sobre la tabla para clavar sin aberturas mayores de 1/4 de pulgada.
Instale un listón continuo sobre la tabla con clavos anillados resistentes a la corrosión 6 pulgadas en el centro. El calibre del listón de metal depende del ancho de la fascia del metal. Coloque el metal recubierto sobre la tabla y fíjelos con clavos anillados 6 pulgadas en el centro. Separe los clavos aproximadamente 1 pulgada. Instale la sección contigua aproximadamente de 1/4 a 1/8 de pulgada entre secciones. Coloque cinta para ductos de 2 pulgadas de ancho sobre la unión de metal, esto permite la expansión y la contracción. Suelde una pieza de 6 pulgadas de ancho de tapajuntas no reforzado Shurweld sobre la unión. Coloque la membrana Shurweld sobre el metal recubierto y suelde el material en el metal con una soldadora portátil de airea caliente. Esta soldadura debe tener por lo menos 1,5 pulgadas de ancho. Ponga atención en la bajada y pliegue con la membrana con el rodillo de silicio. Cuando el empalme esté frío, examínelo y haga las reparaciones necesarias. Aplique un borde de sellador para bordes cortados TPO en la orilla de la membrana Shurweld si la tela reforzada está expuesta. Elige calidad. Elige Metal Panel.